muchísimas gracias, amigos de La Silla Rota, por acompañarnos en esta mesa de análisis que vamos a estar haciendo cada semana de aquí a que inicien, pues ahora sí que las votaciones, bueno, o que terminen las votaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acerca de las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión, este martes, vamos a estar platicando con nuestra querida Jacqueline Pechard y con nuestro apreciado Mauricio Merino acerca de la desaparición de órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, que está proponiendo el presidente. Es una propuesta que mandó en febrero, como todos ustedes saben, y que ya está votándose aproximadamente el 15, se espera que el 15 de agosto se vote en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Alejandra Canchola, coeditora de la sección nacional en La Silla Rota, y bueno, Mauricio, Jacqueline, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. ¿Qué les parece si empezamos con Jacqueline? Sí, cómo no. Que nos pudieras platicar un poco, Jacqueline, acerca de la relevancia que tienen estos organismos, específicamente a La Silla Rota, y nuestra agenda ha sido esa desde hace un tiempo para acá, desde que empezaron todos los embates, la falta de nombramiento también de comisionados en el INAI, pues ese es nuestro tema principal. Aquí también hemos defendido el trabajo que hace el INAI en el defender este derecho a saber, en el derecho a la información pública. Platícanos un poquito, Jacqueline, ¿qué envergadura tienen estas instituciones? Bueno, los organismos constitucionales autónomos desde los años 90 han tenido como objetivo, yo diría que dos asuntos. Uno primero es contribuir a que haya un mejor ejercicio de ciertas competencias técnicas de, digamos, de parte del gobierno que tienen que ver con pues lo que tiene que ver con el control de la inflación, lo que tiene que ver con el desarrollo de las estadísticas en México a través del INEGI, y lo que hicieron esas distintas reformas constitucionales para darles esa autonomía constitucional, incluyendo también al IFAI, que entonces era el IFAI que se convirtió en el INAI, y lo que tienen es que también ponen en el centro la defensa de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, en el caso del INAI, pues tiene que ver justamente con que se asegure el ejercicio del derecho de acceso a la información, por un lado, y que por otro lado contribuya a que las distintas entidades públicas efectivamente cumplan con un principio constitucional que es el de rendir cuentas, el de dar información, el de transparentar cómo se usan sus recursos y cómo se toman ciertas decisiones. A lo largo de los últimos 25 años, lo que hemos visto es cómo estos organismos autónomos han ido cumpliendo con sus distintas funciones, tanto regulatorias, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, muy importante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de competencia política. Entonces, estas entidades técnicas lo que han asegurado es que, por ejemplo, que se reduzcan los costos de las telecomunicaciones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, son estas funciones que han logrado digamos que separar estas funciones técnicas de lo que tiene que ver con cálculos políticos o partidarios de parte del gobierno. Entonces, desprenderlas del gobierno y darles autonomía organizativa y autonomía de decisiones y que establezca la Constitución esa autonomía, ha permitido que efectivamente no estén atravesadas por sus funciones no estén atravesadas por estos cálculos políticos o partidarios de parte del gobierno. La pretensión del gobierno de devolverlas a las estructuras propiamente gubernamentales nos regresa 25 años atrás. Es decir, nos regresa a los años 90, en donde efectivamente esas funciones las hacía el gobierno y entonces estaban sujetas a este tipo de controles políticos. Gracias, Jacqueline. Mauricio, usted nos comentaba en una nota que se compartió el domingo, se publicó el domingo por la noche aquí en La Silla Rota, contábamos con la opinión de Mauricio Merino también ahí, y usted nos ponía un ejemplo muy claro que me gustaría que por favor pudiera retomarlo para la audiencia de esta mesa de análisis acerca de qué instituciones o qué organismos quedarían fuera por completo
del control, bueno, de las acciones que sí puede hacer el gobierno federal, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Si sus funciones del INAI se pasan a la Secretaría, va a haber cosas que evidentemente por naturaleza constitucional la Secretaría no pueda efectuar. Sí, bueno, Alejandra, muchas gracias. Yo diría que a lo que ya ha mencionado Jacqueline Pechard, que no es que antes se hicieran estas funciones por el gobierno, sino que no se hacían a secas. Es decir, la lucha por la transparencia ha sido una lucha de 5 lustros, de 2 décadas, depende de dónde se sitúe el momento en el que se quiera poner el inicio, ¿no? de la lucha ciudadana, de medios, de academia, de organización civil, etcétera, por el derecho a saber, porque una de las claves del gobierno anterior, del régimen de partido casi único, como se le decía, era la opacidad, y también antes, ¿no? Entonces se abrió la caja de la opacidad con muchos esfuerzos y pues no se hacían por el gobierno. Dice el gobierno del presidente López Obrador, y parece que así será refrendado por el de la doctora Sheinbaum, que lo puede hacer función pública. Por ejemplo, lo de la transparencia. No lo puede hacer porque el gobierno de la República, Alejandra, era lo que te comentaba yo esa vez, pues no tiene facultades para garantizar que el derecho a la información se cumpla a través de un sistema nacional de transparencia como el que hoy tenemos, en sindicatos, en partidos políticos, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en los gobiernos estatales, en los municipales, etcétera. Es decir, la creación constitucional del INAI no solamente obedeció a la idea de crear un órgano que concentrara la garantía del derecho a saber, sino que pudiera efectivamente colocarse del lado de las personas que solicitan información a cualquier ente público que maneje recursos públicos o que tenga la competencia para, pues eso, cumplir atribuciones otorgadas por la Constitución y por las leyes que nos afectan a todas y a todos. Esa es la razón de ser del INAI. Decir que es un problema presupuestario y ya, o que lo puede asumir la función pública, equivaldría a decir que la función pública se puede imponer sobre los 3 poderes, los 3 órganos de gobierno, los sindicatos, los partidos, yo diría impunemente desde la presidencia de la República a través de una dependencia. Es absurdo, tendría que cambiar dramáticamente el régimen político mexicano. Ahora, dicho esto, que es la respuesta a tu pregunta, Alejandra, yo añadiría, lo que a mí me preocupa, además de la desaparición de estos órganos constitucionales autónomos, que son varios y muy importantes, es la idea de que quieren construirse un nuevo régimen político. Pero ese es un debate un poco más profundo. Yo creo que sí se han propuesto inventar un nuevo régimen político donde un aparato político, el de Morena y sus aliados, pues dominaría todas las decisiones, incluyendo, por cierto, las del Poder Judicial y desde luego las del Legislativo, con una representación excesiva de sus legisladoras y legisladores. Y todo, de ahí todo lo demás. Así es. Jacqueline, quisiera preguntarle a usted también precisamente la relevancia de que otros organismos pues también vayan a desaparecer con esto. Por ejemplo, vemos la Comisión de Mejor Edu, ¿no? Que surgió a partir de la reforma legislativa, la contrarreforma educativa de López Obrador también en 2019 ya se dio esa discusión, pero que llegó en lugar del INEE, que era un instituto bastante robusto, que hacía bastantes cosas en favor de la educación, de medir los niveles educativos, de ir mejorando gradualmente la calidad educativa que tenían las escuelas en el país. Y quisiera preguntarle de eso específicamente, pero si usted tiene comentarios sobre otro, la relevancia de que estos vayan a desaparecer y también si lo quiere bosquejar, porque también es una pregunta que quería hacerle a Mauricio, ¿qué va a pasar una vez que se apruebe esta reforma ya en el Pleno y que pasará a la Cámara de Senadores? ¿Cómo va a ser la gradualidad con la que van a desaparecer estos organismos? Bueno, yo lo primero que le diría es que la desaparición de esta Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, hay que recordar que esa es una creación del gobierno de López Obrador,
que esto fue algo que se hizo en lugar de la desaparición, de la aniquilación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo que venía haciendo era claramente poner la evaluación en el centro como una manera de tener datos concretos de cómo iba avanzando la educación. Por supuesto que los profesores, los maestros estaban en el centro, pero también estaba en el centro la dinámica de las escuelas, es decir, y el proceso de aprendizaje. Y lo que hacía este Instituto Nacional era efectivamente ver de qué manera estos mecanismos podían mejorarse. Una vez que se crea esta Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, pues lo que vemos es que la educación, después de cómo impactó el COVID sobre los procesos educativos, no la Secretaría de Educación y el gobierno federal no han logrado reponer todos los años, los 5 años perdidos en educación, que es gravísimo para el desarrollo del país, para el desarrollo de las personas, para las posibilidades de los niños y los jóvenes. Bueno, pues esta creación lo que revela es que pues fue efectivamente fallida esta comisión. La creación de esta comisión, este es un reconocimiento de que no sirvió más allá de que lo que se había aniquilado. Entonces, creo que lo que hay detrás de esta iniciativa del presidente López Obrador, en general, de desaparecer estos organismos, lo que hay detrás, más allá de lo que se justifica en la iniciativa, que es lograr llamemos una simplificación organizativa, así la ponen, y una reducción del gasto, pues lo que diríamos es que pues la educación hay que verla, como decía Reyes Heroles, como una inversión y no como un gasto. Es algo en lo que se invierte justamente para que se pueda desarrollar los niños y los jóvenes. Entonces, creo que junto a esta otra que me parece muy grave, que es el intento pues, de controlar lo que ha sido el Coneval, es decir, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social. Y esto también es algo pues, que preocupa mucho porque son herramientas justamente para que nosotros podamos tener información sobre cómo se van desarrollando esas políticas sociales. Entonces, la verdad es que detrás de todo esto lo que hay es un afán de controlar todas estas funciones y también el desarrollo de derechos fundamentales por parte del gobierno para decidir a su antojo qué es lo que se otorga, qué es lo que no se otorga, y pues con un Congreso que eventualmente tenga una mayoría calificada, si es que las autoridades electorales ratifican la sobrerepresentación por encima del 8%, pues entonces lo que vamos a ver es pues una ausencia total de estos mecanismos que ya no solamente controlan el ejercicio del gobierno o sirven para acotar las funciones de un gobierno, que es un principio básico democrático, es decir, la contención del poder. Bueno, pues no solamente eso, sino la afectación sobre una de las tareas del Estado mexicano fundamentales, que es la educación. Gracias, Jacqueline. Mauricio, ¿le preocupa lo mismo a usted? Nos decía hace un momento algo parecido. Pues sí, es que lo que está en curso, insisto, es la construcción de una nueva forma de organizar la vida política. Sí, está bien, la reforma se llama así, ¿no? Una reforma organizacional, orgánica. Pero lo que está detrás, ya lo dijo muy bien la doctora Pechard, es la construcción de insisto, de un nuevo régimen político. Se entiende a veces poco, pero lo que bien vendría después de estos episodios es que efectivamente un aparato político construido a partir de mayorías electorales, además mayorías electorales muy apoyadas por los órganos electorales proclives, porque así sería si se modifica el INE también, si se modifica el Consejo General del INE, si se elige a las personas que integran el Poder Judicial por mayoría, pues es una construcción de un aparato político de dominación central, con un programa también central para todo el país y con
la eliminación rotunda, diría yo, de todos estos instrumentos de control al presidencialismo. Es decir, había una idea de la democracia basada en la pluralidad, en la diversidad y en los contrapesos. Así es. Eso es lo que se ha intentado construir con el paso de estos años durante el siglo XXI. Hubo muchos problemas en el camino, ese es otro debate, no quiero tropezarme con eso, pero este era el modelo democrático por el que México había apostado. A partir del 2018 este modelo fue atacado desde la presidencia y hoy, tras el refrendo electoral del 2 de junio, pues viene el momento, yo diría, de consolidación de una nueva mirada del país en la que todo ese proceso de democratización, de pluralidad, de contrapesos a la presidencia quedaría eliminado para darle, no a la presidenta, sino al aparato político que la respalda, todo el poder del país. No es lo mismo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. No es que sea una sola persona. Hoy esa persona es López Obrador, no es Claudia Sheinbaum, por cierto. Pero es que lo que está detrás de esa persona es el aparato político que controla ya el país y que a partir de estas mudanzas, pues lo haría de manera definitiva. Bien nos decía Jacqueline en su participación todavía anterior que esto significaría un retroceso de casi 25 años o de 25 años aproximadamente en el país. ¿Cuánto tiempo ustedes consideran, si es que, bueno, es mucho preverlo tal vez, cuánto tiempo nos tomaría retomar lo que teníamos hasta hoy, los avances que todavía faltaban por consolidar, porque había muchas exigencias también de parte de la sociedad civil? Bueno, denle dientes al INAI, ¿no? El INAI no puede seguir actuando como hasta ahora. Ya vimos que también hay muchos encierros entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo publicamos aquí en La Silla Rota, con datos públicos del INAI, es 4 veces más opaco que lo que fue el gobierno de Peña y todavía más opaco que lo que fue el gobierno panista de Felipe Calderón, en fin. Las trabas han existido desde, como bien decía Mauricio, desde 2018, los embates, el Senado no nombraba a los comisionados muy a propósito, era muy notorio. ¿Cuánto tiempo creen que nos tome retomar el paso una vez que se cumpla esta eliminación? Pues digamos, la perspectiva es que nos tomaría muchísimo tiempo, sobre todo considerando que Morena y sus aliados en esta coalición que tienen, pues lo que van es a controlar cuando menos los próximos 6 años y no sabemos qué tantos nuevos sexenios. El problema es que la oposición, los partidos que pudieran hacer algún contrapeso, están totalmente, digamos, echados hacia un lado, no hay ningún reconocimiento de la legitimidad que tienen los partidos de oposición, que es parte de ese cambio de régimen del que habla Mauricio. Es decir, los partidos de oposición, con más fuerza, con menos fuerza, de todas maneras tienen derecho a que sus posiciones minoritarias sean reconocidas, a que haya una interlocución con ellos, a que se pueda efectivamente armar las distintas políticas desde una interlocución con los partidos de oposición. Eso es algo que ha estado negado desde todo el gobierno de López Obrador y que muy probablemente siga así, sobre todo ahora potencializado por digamos, este arrastre electoral que tuvo la candidata Sheinbaum, pero también pues que le ha permitido al partido en el gobierno pues tener ya, ahora va a tener 24 entidades federativas en sus manos, es decir, es una cantidad de poder que si no hay un elemento de autocontención a través de ciertas reformas que permitan efectivamente que se mantengan estos equilibrios y estos controles, pues no sabemos cuánto tiempo pueda efectivamente, es decir, parece que todo se queda en manos de la sociedad civil y de su capacidad de movilización, digamos, realmente de presión sobre el gobierno, ¿no? Entonces, pues esto lo que vislumbra es algo, pues no muy prometedor, no muy esperanzador, ¿no? Mauricio, ¿puede la sociedad civil? Sí, 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 adelante. no, yo lo que iba a decir desde hace rato es que en algún momento tenemos que sentarnos a pensar y a discutir en voz alta si es que escucho esto del regreso al pasado y hay una cierta aceptación, fíjate qué paradoja, del regreso al pasado priista.
Sí, Eh, pero no. Ujú. no es el pasado priista. No, 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 tienes toda la razón. Yo sí veo una diferencia sustantiva, ¿no? Claro. En muchos planos. El primero, desde luego, es que a pesar de todo, si uno lee a Arnaldo Córdoba, si uno lee a don Pablo González Casanova, si uno, en fin, no hago listados, pero la verdad es que el PRI era un centro de gravitación política de chile, de dulce y de manteca, por eso nunca tuvo una ideología definida, ¿no? No es que fuera menos autoritario ni nada de eso, pero era otra cosa. Este es un proyecto que tiene mucho más los rasgos de una autocracia electoral. Así No es. quiero usar la palabra fascismo porque se ponen muy nerviosos, se escandalizan. Incluso mis colegas, cuando lo he llegado a sugerir. Sí, Pero cuando tú ves una ideología cerrada, hermética, excluyente, que no acepta ni la crítica, ya no digamos la oposición o la opinión diversa para construir instituciones o decisiones. Cuando tú ves el uso caprichoso de la información, cuando tú ves que el aparato que está detrás reclama la más absoluta obediencia, incluso la reproducción literal de las palabras emitidas por los liderazgos, y cuando tú ves un proyecto político construido deliberadamente para destruir a los adversarios, para destruir a los críticos, porque eso es lo que está en curso, pues ya me dirán ustedes cómo se llama eso, ¿no? Cuando, déjenme jugar con la metáfora eterna, cuando un animalito peludo de 4 patas ladra y mueve la cola, pues se llama perro, ¿no? Normalmente. Entonces, habrá que discutirlo. Yo no creo que sea un regreso. Qué yo bueno que tampoco. coincide Jacqueline Pechard. Esto no es priismo, esto es otra No. cosa nueva y es una cosa nueva que, como ya dice la doctora Pechard, yo coincido, pues una vez instalada, históricamente hablando, sabemos solo dos cosas. Puede durar mucho y nunca termina bien. Sí, Así efectivamente, es. yo quisiera decir una cosa. Sí, Mauricio claro. tiene razón. Yo hablo de regreso en términos de todo lo que construimos en los Ujú. últimos 25 años, en términos institucionales, Sí, creación de sí, sí. instituciones, de reglas que todo mundo conociera y que todo mundo se ajustara. Esa es la diferencia. Un régimen autoritario, pero que construía instituciones frente a un régimen autoritario que destruye instituciones. Quizá esta es una de las grandes diferencias entre, digamos, el autoritarismo priista y lo que hoy tenemos como enfrente este autoritarismo que es electoral, que necesita las mayorías, que se legitimen las mayorías, pero que su objetivo no es la construcción de instituciones. Preocupa también, y esta es una pregunta para los dos, quien quiera responderla, preocupa también la mayoría, ¿no? La mayoría que van a tener en el Congreso. Ahora Claudia llega con mucha más mayoría que Andrés Manuel y preocupa por qué, precisamente porque la oposición se ve débil y porque no hay apertura para poder negociar con ella, ¿no? Em, eh, ¿Cómo preocupa esto también a otras instituciones? Por ejemplo, Mauricio tocaba el tema del INE, aunque el INE no desaparece y lo mencionan, sí que hay una reforma electoral también Sí. próxima a votarse en comisiones. Si me puedo anticipar para dejarle la voz después a la doctora Pechard, yo creo que ella ya lo dijo. Yo también, como ella, veo una organización partidaria muy desdibujada. Creo que los herederos, deja de ponerlo así, Alejandra, de la transición a la democracia, pues no hicieron su trabajo adecuadamente. Yo siempre he pensado, también, a pesar de la opinión de mis amigos, que esta coalición PRI-PAN-PRD era un error garrafal, fue un esperpento, en mi opinión, porque le daba el argumento ideal a López Obrador de que todos son iguales, ¿no? Y acabaron efectivamente identificándose, entre otras muchas razones. Entonces tenemos una oposición partidaria desdibujada. Lo que sí creo que tenemos todavía con mucha fuerza es la sociedad civil organizada y las causas que no se han perdido, porque no se acabaron de ganar nunca en Ujú. el pasado. Entonces, yo creo que esa sociedad civil es hoy el único espacio de esperanza que tenemos para contradecir a esta autocracia electoral en curso. Jacqueline. Sí, bueno, yo creo que, como bien dice Mauricio,
frente a esta oposición debilitada, por eso digo que la carga queda sobre la organización de la sociedad, la capacidad organizativa. Fíjate que la sociedad mexicana durante mucho tiempo no se organizaba de manera, digamos, independiente o por Ujú. resortes propios, sino que era organizada desde el propio régimen priista. Bueno, lo que tenemos ahora es, pues, esta organización de la sociedad civil que lo que ha hecho y lo que vimos en este 2024 fue cómo presionó precisamente a los partidos llamados las tradicionales de la transición mexicana, PRI, PAN y PRD, los impulsó para que efectivamente lograran tener pues una candidata que estaba fuera de las estructuras partidarias. Digamos, esto es algo, pues la verdad, muy, muy novedoso, ¿no? Donde tú ves la fuerza de la sociedad civil, pero sí es un peso muy, muy fuerte sobre la organización de la sociedad civil, que por otro lado ha estado denostada sistemáticamente por el gobierno de López Obrador, como que no sirve para nada, como que está financiada por el exterior, porque, en fin, toda una serie, y además también porque ataca a sus propios titulares, digamos, a los que son más visibles. Entonces, sí tenemos digamos, un escenario en donde sí hay una enorme preocupación y creo que nosotros los académicos tenemos la función de explicar, la función de hacerlo lo más didáctico posible para que la sociedad entienda qué es lo que está en juego en este momento, ¿no? Es decir, pues sí, efectivamente nadie le escatima el triunfo a Claudia Sheinbaum, pero lo que sí decimos es que el voto del ciudadano sea respetado en las dimensiones en que este fue emitido, ¿no? Y que no se quiera esta extremada sobrerepresentación de una fuerza política que es la coalición oficial, ¿no? Así es. Le robo un minuto más a los dos para cerrar esta conversación y quiero preguntarles, la sociedad civil, ya que tiene todo este peso encima y que es muy seguramente se le va a cargar más conforme avance el sexenio, ¿la ven actualmente tan fuerte para poder volver a organizarse o esta bipolaridad de el México obradorista y el México no obradorista pesa más o podría llegar a pesar más que una verdadera organización civil profunda? Ahí me gustaría esperar un poco antes de hacer alguna predicción. Te voy a decir por qué. Primero porque es de chile de dulce y de manteca, ¿no? Cuando decimos sociedad civil no estamos hablando de una sola organización que tenga una identidad clarísima, diáfana, donde todo el mundo esté de acuerdo. No, todo lo contrario, ¿no? Está muy fragmentada y además está muy fragmentada no solamente por sus causas, sino también por sus liderazgos y por su orientación política. Hay izquierda, hay derecha, hay empresarios, Ujú. hay grupos originarios, pueblos originarios, hay de todo. Entonces, hay que ver cómo se organiza eso en el camino y cuál de esos grupos adquiere mayor potencia eventualmente. Pero la segunda es que también percibo una especie de ilusión que a mi juicio es vana y además contradicha por la propia protagonista de esa ilusión, que es la doctora Claudia Sheinbaum. He escuchado en varios de las voces importantes de organizaciones de sociedad civil que Claudia Sheinbaum será distinta, que Claudia Sheinbaum va a actuar distinto, que va a hacer las cosas de otro modo, que va a dejar pasar este tiempo y entonces ya vamos a volver a una especie de régimen democrático, porque así lo querrá la doctora Sheinbaum. Ella nos ha dicho en cada discurso que no, que de Ujú. ninguna manera, acaba de decirlo apenas hace poco, diciendo no va a haber marcha atrás, nadie se haga ilusiones, vamos a seguir adelante y todo va a seguir igual. Pero esa ilusión de parte de muchas lectoras, lectores de la vida política del país, pues tiene primero que pasar, ¿no? Porque Así es. seguramente querrán estar cerca del gobierno de Claudia Sheinbaum, creyendo que es otra cosa, y no, no es otra cosa. En mi opinión, será exactamente lo mismo, excepto porque, pues sí, la doctora Sheinbaum tiene muchos más estudios que López Obrador. Jacqueline, Sí, sí, tu bueno, pues para comentario. cerrar, yo estoy totalmente de Sí. acuerdo con el doctor Merino. La verdad es que lo que tenemos no son buenas perspectivas. La verdad es que Claudia Sheinbaum, a pesar de sus diferencias, pues se ha declarado sistemáticamente como
la heredera de López Obrador, que todo le debe a López Obrador y que se va a mantener, digamos, subordinada. Esto quiere decir, ¿López Obrador realmente se va a ir o va a estar detrás siempre vigilando? Esta cuestión de que digamos, las visitas que hace López Obrador a los distintos estados vaya con Claudia Sheinbaum como si fuera su subordinada, su secretaria de Estado, pues la verdad es que sí habla de pues lo que ellos han aceptado ambos dos, es decir, él que va a dominar a Claudia Sheinbaum y Claudia que va a seguir dominada por él. Así es, pues yo al principio de la elección era un poco como las personas que comentó Mauricio, que era un poco más fantasiosa, esperanzada, optimista, pero pues sí estamos viendo que las condiciones no dan, como bien dice Mauricio, cada vez nos dejan más claro que eso no va a suceder. En fin, vamos a ver qué nos depara. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis. Muchas gracias por sus comentarios. Esperemos esto dé una perspectiva a los lectores y a quienes nos están viendo en nuestra mesa de debate a través de los canales digitales de La Silla Rota. Y pues a esperar la votación del día 15 en la Comisión de Puntos Constitucionales y a esperar a partir del 1 de septiembre qué discusión se da en el Pleno. Y bueno, pues sí, estamos un poco enlutados, decíamos el otro día, Mauricio y yo por teléfono, pero vamos a seguir exponiendo las razones, vamos a seguir exponiendo las explicaciones y vamos a seguir en la conversación. Muchísimas gracias a los dos por compartirlo. Al contrario, encantada de compartirlo contigo, Alejandra, y por supuesto con Mauricio, querido. Gracias, Alejandra, Jackie, un abrazo a ambas, muy cariñoso. Gracias, nos siguen en nuestras redes sociales, amigos de La Silla Rota, y también en nuestro portal digital, lasillarrota.com. Muchas gracias. Gracias.